Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos otro jueves aquí ya preparados para poder compartir el estudio bíblico de hoy. Así que vamos a dar lugar a la lectura del capítulo 4 de Romanos, desde el versículo 1 al 12. Así que le voy a pedir a Carolina que pueda tener esta lectura. Los invito a leer en Romanos 4, del 1 al 12. Abraham justificado por la fe. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes, y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les tomará en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Gracias, Caro, por la lectura de este pasaje. Y bueno, la gran pregunta es, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo esta semana desde el jueves pasado a hoy? ¿Pudiste estar en lugar santísimo, viviendo en la gloria de Dios? ¿Pudiste estar en ese lugar, en ese gran desafío que nos pusimos la semana pasada? ¿O estuviste en la puerta del lugar santísimo, ahí en la periferia, luchando con tu pecado, con tus cosas de siempre? El desafío sigue siendo el mismo, poder vivir en la gloria de Dios. Y el pasaje que acabamos de escuchar, Pablo sigue con esta idea, y este capítulo 4 específicamente, es como que grafica de alguna manera, y este comienzo del capítulo 4, lo que ha querido explicar en los capítulos anteriores. Que la clave para entrar a tener una perfecta relación con Dios es justificados por la fe. ¿Se acuerdan ese pasaje? Justificados por la fe. Y Pablo acá toma un ejemplo. Justamente el título de este pasaje es el ejemplo de Abraham. Y Pablo, hablándole al pueblo de Israel, al pueblo judío, toma la figura del padre de la fe, del padre de la nación, del gran maestro, de esta gran persona de fe que fue el que con el llamamiento de Dios dio inicio al pueblo de Israel. Y la clave del concepto que Pablo pone aquí es la gran diferencia que hasta ese momento estaba en lo que era cumplir la ley, y por cumplir la ley acercarse a esta buena relación con Dios. Ahora Pablo, ¿se acuerda que habíamos hablado de cumplir la ley por aceptar ahora el mensaje de salvación que viene a través de Jesucristo y por la fe? Y es como que Pablo dice, bueno, pero
Pablo en realidad en este pasaje toma dos ejemplos, el de Abraham y el de David. Fíjense en que estando la ley, Abraham fue antes de la ley y David fue después de la ley. Pero la clave sigue siendo la misma. Antes o después de la ley era todo igual. La fe es el único requisito para entrar a tener una verdadera vida en Cristo y en el Señor. Antes y después de la ley significaba lo mismo. La fe en Dios es lo único que te acerca al Señor, a Dios. Y justamente los versículos del 1 al 5 de Romanos 4 hace toda esta descripción Pablo acerca de Abraham y de lo que significaba que Abraham haya creído a Dios. En el versículo 3 es clave. Este versículo se repite en muchos pasajes de la Biblia. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. En la versión Dios habla hoy, dice, y Dios lo aceptó como justo. ¿Se acuerdan del llamamiento de Abraham? Dios llama a Abraham de una manera muy especial y particular. Si vamos en Génesis, capítulo 12, los versículos del 1 al 3, cuando habla justamente del llamamiento de Dios a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Serás bendita entre todas las familias de la tierra. Este llamamiento de Dios a Abraham hace, y es la clave del principio de una relación con Dios. Dios se manifiesta al hombre, hace el llamamiento a Abraham. Y la clave es, ¿crees? ¿Crees en esto que te estoy diciendo, Abraham? Yo, si me crees, voy a ser una gran nación. Y por medio de tu acto de fe, bendeciré no solamente una nación, sino que bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Tremenda promesa de Dios a un hombre. Y ese hombre fue Abraham. ¿Y cómo fue la respuesta de Abraham? Abraham creyó. Y sí, Abraham se equivocó muchas veces, pero Abraham creyó a esa palabra de Dios y salió de la tierra y empezó a vivir bajo la dependencia de Dios. Y acá es como que esta parte tiene, como este relato tiene como dos partes importantes. La parte de Abraham que cree, pero está la parte de Dios, de este Dios que promete y que cumple y que su palabra es la que tiene el poder a partir de la decisión de fe de Abraham de empezar a cumplir una por una sus promesas. ¿Saben? Cuando Pablo habla de esta manera y hace esta diferencia entre antes de la ley y después de la ley, los historiadores dicen que el llamamiento de Moisés fue en el año 1921 a.C. Cuando llega la ley llega en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Dios le da las tablas a Moisés. Eso fue en el año 1451 a.C. O sea que entre Abraham y la ley habían pasado 470 años. Entonces, lo que Pablo plantea es, pero bueno, si realmente es tan importante cumplir la ley, ¿cómo fue que Abraham fue considerado justo si no estaba la ley todavía? 470 años, muchísimo tiempo antes de que apareciera y de que estuviera la ley. ¿Y cuántas cosas habían pasado por el medio? Años del pueblo de Israel obedeciendo, desobedeciendo, años de cautiverio en Egipto. Ahora, la promesa de Dios seguía firme, intacta. Era la misma que le había hecho a Abraham.
que él quería bendecir a un pueblo que pudiera tener esta obediencia en fe. El gran mérito, podríamos decir que es que Dios sostuvo su promesa y la sigue sosteniendo hasta el día de hoy. El mérito de Abraham, sí, claro, fue creer. ¿Cuánto desearía, y esto se lo digo a todos los que me están escuchando en este momento, cuánto desearía que las personas que se dicen cristianas hoy creyeran en la realidad de la palabra de Dios? ¿Cuánto desearían que creyeran que es Dios mismo y el mismo Dios que te sigue hablando, así como le habló y le hizo la promesa grande a Abraham? Es el mismo Dios que a través de la palabra te sigue hablando hoy. Es el mismo Dios, con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma fidelidad a que su palabra se cumpla. ¿Qué es lo que realmente te falta para creer? ¿Qué es lo que realmente te falta para creer? Fíjense que el mismo peligro que veía Pablo en el pueblo de Israel en esos tiempos, lo seguimos viendo nosotros. Estás aferrado a hacer cosas, a calmar tu conciencia haciendo cosas o creyendo realmente en esta palabra de Dios transformadora. ¿Saben? Cuando Dios promete algo en la palabra, lo promete porque sabe que lo puede cumplir. Y está en nosotros poder tomarnos de esta palabra. Fíjense en que hoy nosotros somos bendecidos por la decisión de Abraham y porque creyó a esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Si sacamos la cuenta, le dije, en el año 1921 a.C. hasta hoy, año 2020, pasaron 3.941 años en que Dios sigue sosteniendo la misma promesa, que vamos a ser bendecidos si creemos en Él. Y somos de los pueblos de toda la tierra que justamente le prometió Dios a Abraham. Cuánta fidelidad, cuánto amor, cuánta misericordia y cuánta firmeza y poder hay en las promesas del Señor. La única manera en que podemos sentirnos justos y justificados en Dios es a través de nuestra fe. Y no es algo ligero, no es algo liviano, no es, bueno, me levanto, a veces creo, a veces no creo. Es justamente esta decisión, esta convicción de creo realmente en esta palabra de Dios, creo en esto que el Señor me está dando en este tiempo. Qué importante, porque justamente todo el desarrollo que hace Pablo a través del capítulo 4 hasta el versículo 12 tiene que ver con esta real necesidad de que si querés tener una buena relación con Dios, es necesario creer. Fíjense en que Pablo mismo, le voy a leer de la versión Dios habla hoy, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 3, desde los versículos 2 hasta el 9, versículo 3 hasta el 9, en la versión Dios habla hoy, Pablo le escribe a otra iglesia que se encontraba en otro lugar, pero con la misma idea. Dice, solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? ¿Tan estúpidos son ustedes que habiendo comenzado con el Espíritu quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos? Versículo 4. ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios le da su Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿por qué lo hace? No porque ustedes cumplan lo que la ley manda, sino porque creen en el mensaje que han oído. Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham
son los que tienen fe. Versículo 8. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a librar de culpa a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia, esta promesa. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Versículo 9. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Qué fabuloso, qué fabuloso. Pablo le da una explicación a esto mismo que leímos en Romanos 4, diciendo, pero ustedes los creyentes, pueden ser tan necios, tan estúpidos, dice acá, una palabra durísima, que habiendo comenzado su vida en el Señor creyendo y recibiendo estos mensajes, estos milagros, porque justamente creyeron en esta palabra que Dios y en estas promesas que Dios le estaba dando, ahora terminan con puros esfuerzos humanos, corriendo la fe con mi esfuerzo humano. ¿Cuánto a veces nos equivocamos pensando que hacemos y hacemos y hacemos cosas para el Señor, cuando lo que el Señor pide es que creamos y después hagamos? Primero viene la fe, creer, viene la obediencia y después viene esto de que Dios hace la obra, porque es su obra, la perfecta, la única para con nosotros. ¿Querés milagros en tu vida? ¿Querés entrar en ese lugar santísimo? Tenés que creer, pero de una manera total, con esta convicción que Dios te está pidiendo hoy. Y saben, quiero terminar con la última parte del versículo 12 de Romanos, capítulo 4, hablando de que Abraham es el padre de la circuncisión, hace todo el desarrollo, y dice, y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Cuando uno empieza a estudiar este versículo, encuentra cosas maravillosas, sino que también siguen las pisadas de aquel hombre, de Abraham, antes de la ley. ¿Saben que siguen las pisadas? Era un término militar. La palabra del griego, stoicheo, significaba una formación militar y una marcha militar. Era para los soldados que marchaban en hilera. No era cuestión de caminar alegremente como me parece día a día, sino caminar en un orden, en una dirección. Y esta palabra griega, stoicheo, siguiendo las pisadas, significa paso a paso, un paso a la vez, una formación. Era aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Y de esto se trata la fe, de que aprendamos a caminar bajo la instrucción del Espíritu Santo. Tu vida tiene un propósito. Dale lugar, créele a Dios que hay un propósito en tu vida. Y empezá a caminar por fe, pero no alocadamente, sino siguiendo la instrucción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Abraham lo hizo, y por la obediencia de Abraham y por la manera en que él creyó las promesas eternas de Dios, es que hoy nosotros, los pueblos de toda la tierra, podemos seguir siendo bendecidos. ¿Cuánta bendición Dios quiere darte a vos y a muchos otros a través de tu fe, de tu obediencia? ¿Le crees al Señor? ¿Crees que realmente Él puede hacer algo nuevo, algo eterno en tu vida? Bueno, tenés que aprender a aprender. Aprender significa de a poquito, paso a paso, a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Creer con toda tu fuerza, con todas tus convicciones. Cuando estés en oración, antes de empezar a recitar cosas que siempre las decís, concentrate en el Señor y empezá a orar diciendo, Señor, yo te creo,
y creo que puedes hacer esto y aquello, que es lo que la palabra de Dios nos promete para cada uno de nosotros. Yo te invito, hermano, que terminemos con una palabra de oración. ¿Estás dispuesto a creer como creyó Abraham? ¿Estás dispuesto a decirle, sí, Señor, yo quiero hacer exactamente el próximo paso que yo dé, que esté dirigido por tu Espíritu Santo? Quiero serte obediente, porque sé que de esa manera vienen tus milagros, viene la transformación, viene la liberación para mi vida, siempre siguiendo tus pasos. Oramos. Y amado Dios, te damos gracias, Padre, porque esta palabra que hemos recibido a través de lo que Pablo escribió en el capítulo 4, inspirado por tu Espíritu Santo, sabemos que también es parte real para nosotros hoy. Y Padre, queremos creer, como lo hizo nuestro Padre Abraham, como lo hizo en aquel tiempo, sabiendo, Padre, que había cosas desconocidas, pero que la promesa era, seguime, seguime. Y el desafío fuerte de saber que, Señor, tú estás atrás de cada una de tus promesas. Yo creo, Padre, yo creo que hay un propósito para mi vida. Yo creo, Señor, que vos podés hacer cosas nuevas. Y Padre, yo te pido perdón porque muchas veces, Señor, peco de no creer, peco de ser tibio en estas decisiones de fe. Por eso, Padre, que yo te pido hoy que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo mi vida y que mi fe pueda ser cimentada y firme en tus palabras, en tus promesas. Oh Padre Santo, quiero aprender a caminar en la dirección justa y primera que tu Espíritu Santo nos vaya dando. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos instruyes y esta es la manera en que tú quieres que caminemos y que creamos, que podamos creer en que en ti hay poder, hay eternidad, hay poder que sostiene desde hace tanto tiempo la misma promesa hasta el día de hoy. Porque la promesa es que podemos ser bendecidos de tu mano cuando creemos en ti. Gracias, Padre, te damos. Y en el nombre de Jesucristo, yo acepto tus promesas, las recibo para mi vida y te pido, Padre, que las hagas realidad, porque creo en tu palabra eterna y poderosa. Y en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos juntos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Y que esta semana sea una semana de gloria, porque estás caminando en los pasos del Señor. Que Dios te bendiga.